putrefacta reunión, de una putrefacta alianza, de un putrefacto personaje como los que están en la fotografía. Saludo a nuestro carnalito, al más jovencito del equipo de Sin Censura, a quien le agradezco su solidaridad, su paciencia, su generosidad por haberme aguantado tanto tiempo en el sistema. Ya llegó Manuel Pedrero. Mi querido Manuel, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Te abrazo al doble, querido Vicente. Aquí estamos con todo el gusto del mundo y orgullosos más que nunca de formar parte de la familia Sin Censura. A Sin Censura nadie, absolutamente nadie lo para. Y si nos tumban 3 canales, nosotros creamos otros 300. Aquí estamos para lo que se guste, mande y ordene. ¿Cómo ves a estos personajes putrefactos de la política mexicana queriendo dorarnos la píldora de que están del lado de los mexicanos? Dice Alito Moreno. Perdón, no tuve el estómago para terminar todo su videíto pedorro musicalizado sobre los legisladores que representan al pueblo. ¿Cómo ves que se reunieron en la sede nacional del PRI? Ya perdieron hasta la dignidad. Los del PAN, los del PRD fueron a meterse a la cueva del lobo. Esa foto son como 400 años de cárcel juntos, querido Vicente. O sea, el mensaje de que se encuentren en la sede nacional del PRI es justamente por la posición tibia que ha tenido el PRI en cuanto a la reforma eléctrica, cosa que le ha molestado, por supuesto, al verdadero dueño, al patrón que es del PRI. No es Alejandro Moreno, no es Rubén Moreira, es Claudio X González, y justamente es que se organiza, y el mensaje político que se organice dentro de las oficinas del PRI es claro y contundente: se me van a alinear a lo que yo digo, yo ordeno, yo mando, y ustedes hacen lo que yo ordene y lo que yo mande. Creo, sinceramente, querido Vicente, que el PRI no tiene más opción que saber qué es lo que le conviene. Ya no por temas de si está a favor o en contra de lo que diga la reforma, o de si está a favor o no de lo que le dictamine Claudio X González. Porque ¿quién no nos dice que esta situación se vuelva tan reductiva al hecho de que el presidente simplemente le diga a Santiago Nieto: a ver, muéstrame los expedientes de la unidad de inteligencia financiera e investiguemos a Rubén Moreira, investiguemos a Alejandro Moreno, que no ha dejado cuentas pendientes ahí en el estado de Campeche? Si no votan a favor, entonces simplemente va a empezar a hacer más presión la atmósfera hasta el punto de que digan: hay que tomar una decisión. Lamentablemente para ellos, y este es el papel número 1 de la subordinación y de la traición hacia el pueblo de México, la decisión que tomen va a ser absolutamente catastrófica para cada uno de ellos. Si votan en contra, se ganan de enemigo a la justicia. Y si votan a favor, se ganan de enemigo a los aliados, dejándolos solos de cara a 2024, 2023. Es decir, en estas circunstancias me cuesta mucho creer que haya un solo priista que diga: vamos a retener el Estado de México, vamos a retener Coahuila. Qué tristeza para ellos. Sea lo que sea que escojan, están finiquitados. Oye, mi querido Manuel, ¿ya estás preparado, así como en algún momento le respondiste un video pedorro a Diego Fernández de Ceballos, su irrupción en Twitter, así como le contestaste a Ricardo Anaya? ¿Ya estás preparado? Porque el Team Munra, como les dice nuestro querido Jairo Calixto Albarrán, está saliendo de las tumbas, de las catatumbas, para circular videos pedorros. Grábeme, don David, por favor. Ahora resulta que estos personajes, que ni en la pinche vida los hacíamos ya, como Santiago Krill, hoy coordinador de los diputados del PAN, andan en redes sociales como chamaco con juguete nuevo, y hay que exhibirlos, y hay que refutarles en su cara, y hay que debatirles, porque no les podemos permitir que busquen avasallarnos con estos videos y con sus narrativas en las redes sociales. Mira, te voy a presentar lo que dice Santiago Krill y ya me das tu opinión, querido Manuel. Pasan los días y la cosa se pone peor. La seguridad en México va en caída libre. El gobierno de Morena sigue sin entender lo que está pasando en el país. Ya son más de 100,000 muertos por homicidios, y dentro de esta gravedad, el índice de feminicidios está en el peor nivel de su historia. Nunca habían sido asesinadas tantas mujeres en un solo mes. Sé que resolver este grave problema no es fácil,
Pero Morena lo hace francamente difícil al negarse a dialogar de manera sincera y abierta con la oposición sobre los asuntos que más están dañando a nuestras familias. Morena... A ver, ya, Ceci, ya. A ver, si la oposición se asume él como la oposición, pues estamos jodidos. Pero los de oposición ya fueron a Palacio Nacional a dialogar con el presidente. En su momento Javier Corral, en su momento Enrique Alfaro. ¿De qué me habla este cabrón de Santiago Krill, a quien no lo vi muy crítico de una pinche guerra contra el narcotráfico que nos bañó de sangre a todos los mexicanos y mexicanas? ¿De qué me hablan estos pinches hipócritas? Ahora resulta que hay que dialogar con Diego Sinué. Diego Sinué, a él sí se le está cayendo a pedazos el Estado. Pero, es que es panista. Hay que tirarle toda la calabaza al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. Por eso te decía si ya estabas preparado para contestarle a todos estos pedorros, mi querido Manuel, que quieren con sus narrativas controlar, ensuciar, ¿cuál sería la palabra? Imponer en redes sociales. Pues eres profeta, querido Vicente, porque en efecto ya estamos preparando un audiovisual para el día de mañana que va a salir para desmentir mitos y realidades de la reforma energética y la reforma eléctrica, porque también va a venir el tema del litio. En el caso de Santiago Krill, voy a sonar como el columnista del Universal, pero mis fuentes me dicen que ya tenían tanques de oxígeno preparados en caso de que se quedara sin aire el pobre Santiago después de que diera sus discursos guionizados, como todos los que hace la oposición mexicana. Son incapaces de hacerlo en el calor del momento, necesitan teleprompter, repetir y la misma fórmula tonta de comunicación política de vamos a remangarnos la camisa, que se vean nuestros brazos, actuar como muñequito de Ken, mis manos así, y la misma basura de siempre. El honor más grande que ha tenido Santiago Krill en toda su vida no ha sido ser secretario de Gobernación, fue haber competido contra Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. Ese ha sido el mayor éxito, el mayor honor que ha tenido Santiago Krill en toda su vida. Santiago Krill, tú dices, querido Vicente, y yo la verdad sí disiento contigo de forma respetuosa, dices, Santiago Krill, si él se asume como la oposición en México, estamos jodidos. Al revés, estamos infinitamente beneficiados, porque si estos son los rostros de la oposición, los más putrefactos, los más viejos, no por un tema de edad, sino porque están tan quemados que ni en cualquier horno, microondas o infierno vuelven a renacer estos personajes. Vamos a ver, incluso las nuevas caras del hoy son los pupilos y los discípulos de los diablos de ayer. Un ejemplo, Ricardo Anaya. ¿Quién fue uno de los principales asesores en términos de comunicación política y legal en la campaña presidencial de Ricardo Anaya? Diego Fernández de Ceballos. No es común que en este año haya regresado Diego Fernández. No tiene nada que hacer Diego Fernández de Ceballos en las redes sociales. Diego Fernández de Ceballos, al igual que Enrique Krause, no sabe ni siquiera abrir la computadora. No usan Twitter, ellos no lo hacen, nada más hacen uso de su imagen, que por cierto muy deteriorada. Otro factor, ¿por qué Diego Fernández de Ceballos tiene una foto de perfil de los años 80? Bueno, porque evidentemente pues yo no presumiría una del año actual en las cuales se encuentra Diego Fernández de Ceballos. El punto es reunir a la caquistocracia más repugnante y repulsiva que ha dado este país, que como lo decimos en cualquier momento, bueno, ya nada más falta que Echeverría se abra su cuenta de TikTok y nos diga que son la verdadera oposición. Pues no pensábamos eso de Diego y ya vimos que sí. Ahí todavía queda Cedillo, no descartemos a Salinas. Siempre cuando se pongan duras las cosas, tratan de apaciguarlo con estas tonterías. Pero para fortuna, pues hay una nueva generación, no hablo por mí, hablo de literalmente todos los jóvenes de México que saben muy bien que su regreso significa desesperación. Y vamos a desmentir punto por punto cada una de las mentiras que personajes como Ricardo Anaya y Santiago Krill han dicho en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, y todos andan desatados, querido Manuel Pedrero. No sé si ya lo oíste, pero te lo voy a presentar porque es de pinche risa loca. Enrique Ochoa Reza, grábeme, don David.
andan desatados los demonios. Enrique Ochoa Reza, el exdiputado plurinominal del PRI, ahora analista en temas energéticos, fíjese nada más, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, señalado de ser un pinche corruptazo o de por lo menos irregularidades que nunca se aclararon. Fíjese nada más. Dice, con Leo Zuckerman, es que, ¿por qué cree que insisto mucho en que no podemos callarnos? Nos doblarán, pero nunca nos callarán en Sin Censura. Es porque estos hijos de la chingada dejan decir cualquier barbaridad a estos cabrones. Con Leo Zuckerman en Televisa, despotrica el clavillazo contra la reforma eléctrica. Dice que la Comisión Federal de Electricidad no picha, ni cacha, ni deja batear. No. Así como para que se ponga sus zapatillas de ballet, salga de puntitas, pero a chingar a su madre. Escuche, por favor, por cuestiones de derechos no le voy a poner las imágenes, pero escuche, por favor, las declaraciones de Enrique Ochoa Reza, el que fuera el director de la Comisión Federal de Electricidad en tiempos de Enrique Peña Nieto, el llamado clavillazo, el conocido en las benditas y malditas redes sociales como el clavillazo. Pues por un lado queremos tener esta integración comercial con Estados Unidos y Canadá, y para ser competitivos, Enrique, México necesita producir energía a buen precio, y aquí hay una contradicción. Queremos integración comercial con Estados Unidos, pero por otro lado el tema energético no lo acabamos de resolver, Enrique. Y fíjate que lo discutimos mucho en los 3 años en que yo fui diputado federal, fui secretario de la Comisión de Energía, y las discusiones fueron muy en este sentido, porque en distintos momentos el gobierno presentó acciones del Ejecutivo o iniciativas de reforma legal que iban en el sentido de lo que está planteándose hoy en la reforma constitucional, y en aquel entonces se argumentó en tu programa y en otros por qué razones los legisladores de el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, incluso el Verde Ecologista, votábamos en contra de aquella reforma legal que estuvo en discusión en febrero del 2021. Entonces, estos argumentos, ya los pusimos sobre la mesa, y de la misma manera que es congruente el gobierno en volverlo a plantear ahora a nivel constitucional, yo creo que es congruente de aquellos que lo defendemos de poderlo volver a explicar. En aquel entonces decíamos, oye, pero el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, si va a ser tan relevante, tiene que crecer de manera significativa para tener recursos para invertir en nuevos parques de generación, en líneas de transmisión, y sustituir al sector privado como lo está planteando el gobierno. Pero en los presupuestos de egresos de los últimos 3 años, la Comisión Federal de Electricidad ha tenido en términos reales menos dinero cada año. En lugar de más dinero para invertir y más dinero para crecer, ha tenido menos. Entonces, lo que decíamos en aquel entonces es que, por un lado, el marco regulatorio cierra la participación privada. Por otro lado, se propuso una ley para cerrar la participación privada. Y por otro lado, ahora se propone una reforma constitucional para volver a cerrar la participación privada. Pero al mismo tiempo, los presupuestos no reflejan un incremento en inversión para la Comisión Federal de Electricidad. Yo lo resumí en aquel entonces en una frase: bajo este modelo, la Comisión Federal de Electricidad ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y eso a ver. Fíjate nada más la profundidad del análisis del clavillazo de Enrique Ochoa Reza, mi querido Manuel. La Comisión Federal de Electricidad no picha, ni cacha, ni deja batear. Pues sí, metieron muchos jonrones cuando él fue director de la Comisión Federal de Electricidad, empresas que hicieron un chingatamadral de dinero con lo de los oleoductos para la generación de energía. Se hacen mensos, se hacen pendejos. Y después dice, no, cuando yo lo entrevisté, cuando yo lo enfrenté en la Cámara de Diputados un día, no, yo nunca haría nada en contra de los intereses del pueblo de México. Son una pinche bola de hipócritas, malparidos, mi querido Manuel Pedrero. Los mismos quienes le dieron en la torre a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex y a este país, resulta que tienen todas las soluciones ahora que no son poder. Andrés Manuel López Obrador no engañó a nadie, querido Vicente. El plan alternativo de nación que se presentó en Veracruz el año 2017, el cual consta de alrededor de 456 páginas,
dice claramente cuál es el objetivo con las empresas del Estado, con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad. Lo que está haciendo esta reforma, aunque se cansen de oírnos, es fortalecer al Estado, no al gobierno, no a Andrés Manuel López Obrador, al Estado mexicano, porque el presidente López Obrador se va a ir, su gobierno se va a ir, y la herencia que deje será un Estado fortalecido cuando la reforma eléctrica empodere justamente a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, el quien acaba de hablar, que yo creo que su línea, él habla muy poético y profundo, yo creo que su línea más reconocida es la de pura vida, porque a partir de eso no hay más. Un personaje involucrado con los temas de taxis en corrupción en la Ciudad de México, un personaje que, como tú ya lo mencionabas, corrupto en la Comisión Federal de Electricidad, que dejó números negativos en la Comisión Federal de Electricidad, y ahora son los que con benevolencia hipócrita, que con sumisión y con un cinismo terrible, le pretenden dar consejos y asesoría a un gobierno que sabe y que prometió desde hace 17 años cuál era el proyecto en términos energéticos, soberanía, y ahora resulta que, bueno, el mayor ejemplo es justamente en donde lo dice, en el programa de Leonardo Zuckerman. O sea, ya en ese punto, querido Vicente, estamos hablando de la crema innata del neoliberalismo, es decir, lo peor de lo peor. Ahora resulta que los hijos del neoliberalismo, que los hijos del libre mercado, le tienen miedo a uno de los preceptos más importantes de la teoría del libre mercado, la competencia. Cuando ellos hablan de monopolización, que se trata de un 100%, estamos hablando de una regularización que es del 54%. Pueden seguir compitiendo, lo que tienen miedo es que pase lo mismo que con Gas Bienestar, que la gente escoja Gas Bienestar. Bueno, ahora la gente podrá escoger a la Comisión Federal de Electricidad porque tendrá precios más accesibles y evidentemente la energía será mejor que la que ofrece la competencia. Cuando ellos quieren decir, hay que someternos al 100% del libre mercado y que dejar que la mano invisible sea la que opere, entonces tendremos resultados como el de España, donde 35% de la electricidad subió de golpe. Eso es lo que quieren para México. Lástima, porque ahora quien gobierna tiene el control, quien lleva la agenda es quien ganó, y el presidente ganó con 30 millones de votos. Que se pongan todo lo que quieran, pero ellos no tienen voz, pues. No tienen elección, podrán decir misa, pero al final quien gobierna es el pueblo. Ese fue el proyecto de nación que escogió México, no el del PAN. Así que tendremos el proyecto de nación que tiene Andrés Manuel, no el PRI. Así es, y por eso le tienen miedo al pueblo, porque precisamente el pueblo está más cerca que nunca de tomar incluso decisiones trascendentales para este país, y si no, pues ahí están las consultas populares a las que se han opuesto, se oponen a la del juicio de los expresidentes y ahora se oponen a la de revocación de mandato. Querido Manuel Pedrero, estamos al pendiente del foro en el que van a participar tú, Meme Yamel, Hans Salazar, en el marco de la Feria Internacional del Libro ahí en el Zócalo de la capital mexicana. Ojalá que la gente se siga conectando ahora a través de Sin Censura Presenta todos los sábados a mediodía para que te vean orgullosamente conducir un espacio tuyo y libre como el viento en Sin Censura Presenta. ¿En dónde más te pueden apoyar, querido Manuel? Así es, querido Vicente, invitar a toda la gente hermosa de la capital de la Ciudad de México que vayan al Zócalo este 15 de octubre a las 5 de la tarde. Ahí estará Hans Salazar, Meme Yamel y un servidor conduciendo un foro de debate sobre la 4T en el foro Francisco Hegenbeck. Ahí nos podrán encontrar, repito, 15 de octubre a las 5 de la tarde, este viernes, ya en esta semana, ahí nos estaremos viendo, e invitar a cada miembro de la familia Sin Censura que se suscriba al canal de YouTube Manuel Pedrero. Ahí nos pueden apoyar y encontrar con otras opiniones, querido Vicente. Por lo pronto, mucha fuerza, aquí estamos, hay mucho brazo que mostrar y la gente de Sin Censura lo sabe. Si no ha dado like a la transmisión, délo ahora y comparte, corren la voz. Sin Censura Presenta ahora será el canal donde se transmitirá en vivo, querido Vicente. Mucha fuerza y aquí estamos. Muchas gracias, mi querido Manuel Pedrero, el más chavito de nuestros carnalitos en el espacio Hablando Sin Censura.